un placer estar juntamente con vosotros ahí desde tu casa. Queremos invitarte a que puedas celebrar junto con nosotros. Gracias, Padre, por la sanidad que has traído a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por la libertad que has traído a cada corazón. Queremos declarar en este día que somos libres, libres para adorarte, libres para levantar tu nombre bien en alto, para agradecerte por tantas cosas que estás haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Es un tiempo para seguir disfrutando de su presencia. Gracias por tu sanidad, papá. Hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Y la recibo. Hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Oh, y yo lo creo. Y alzo mis manos hacia el cielo. Alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana. Confío en ti. Vamos a declarar que hay libertad. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí, oh Dios. Hay libertad aquí. Oh, y yo lo creo. Hay libertad. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Oh, y la recibo. Alzo mis manos hacia el cielo. Alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana. Confío en ti. Vamos a alzar nuestras manos juntos. Alzo mis manos hacia el cielo. Alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana. Confío en ti. Dile, yo confío en ti. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Eres el Dios poderoso y es su voluntad que sano esté. Vamos a ir en la enfermedad.
no puede quedarse. Tu amor perfecto quita todo temor. Y tú eres el Dios poderoso. Y es su voluntad que sano yo esté. Descanso en ti, Señor, y confío, yo confío en ti, oh Dios. Hola amigos, qué alegría poder compartir juntos en este discipulado virtual. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Qué alegría poder compartir un día más y poder hacer lo que Jesús nos ha mandado hacer de modo presencial, porque ya hemos reaperturado las instalaciones, pero también de forma virtual, porque hay muchísimos amigos y familiares que están en otros países y que quieren escuchar la palabra del Señor.
Sí, así es. Ha sido muy bueno volver a ver a tantos discípulos por aquí en el auditorio de Casa del Padre. Es una alegría, pero qué bueno que también podamos seguir usando los medios y seguir llegando a tantas personas que detrás de la pantalla siguen recibiendo la palabra cada semana. Quisiéramos compartir algo que el Señor ha estado ministrando estas semanas en nuestro corazón y después de varias semanas poder ser ministrado a través de la palabra y tratar con nuestro equipo principios que tienen que ver con el reino de Dios. Quisiéramos también poder impartirlos y tratarlos con todos nuestros amigos y discípulos, entendiendo que la palabra tiene mucho poder para transformar nuestra mente, nuestro corazón y de esa forma cumplir el propósito del Señor. ¿Qué te parece, Angie, si abrimos este discipulado leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 6? Todos los textos, mientras lo buscas, que vamos a estar leyendo, van a estar en la Nueva Versión Internacional. Así es. Dice así: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es interesante, Angie y queridos amigos, que la perspectiva de su reino es muy diferente a la forma de ver en los reinos de este mundo. Y para ello quisiera poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno comienza la obra de una casa o un edificio, al principio se crean los cimientos o fundamentos. Es la parte quizás menos atractiva de la construcción. Cuando uno ve los inicios de un edificio en construcción, nadie dice, wow, qué maravilla. Todo lo contrario, ya uno tiene el deseo de ver que la obra se termine, ¿no? Pero en cambio este texto me revela algo que nunca antes lo había visto desde esta forma, ¿no? Como dice, el que empezó tan buena obra. O sea, el reino sabe, nuestro Señor Jesucristo sabe que la obra no está perfeccionada, no está completada, pero aún así, desde sus inicios, ya la ve hermosa. Así es, ya la declara, además, la va llamando como una obra hermosa. Y eso es impresionante porque cuando uno, como decías, ve el inicio, a veces uno dice, ¡ay, qué feo, qué aspecto! ¿Verdad? Ya quiero que se acabe, pero aquí es todo lo contrario. Ya lo ve deseable, hermoso en todo momento. Y dice, Angie, perdona que te interrumpa, tan buena obra. Ahora, imagínate si en sus inicios la ve así, ¿cómo será cuando la complete? Yo me recuerdo que en algún momento y en alguna prédica, en la euforia del mensaje, le decimos a la gente, no me critiques, estoy en construcción. Y es cierto, pero cómo el reino, o desde la perspectiva del reino de Dios, se ve la construcción de una forma y desde el reino de este mundo se ve de otra totalmente diferente. Entonces tenemos que aprender a alinear nuestra perspectiva a la de la palabra, para ver lo que Dios está haciendo en nosotros y en la gente, evidentemente, y poder disfrutarlo. Y esto me llena de muchísima esperanza, saber que Dios está trabajando con nosotros y que aunque al principio ya sea una buena obra, Dios no se conforma, sino que sigue trabajando hasta llegar a la excelencia. Y creo que los discípulos que predicamos el Evangelio del Reino deberíamos de operar de esa misma forma, no conformarnos con las cosas buenas, sino trabajar hasta que surja lo excelente, en primer lugar en nuestra vida y evidentemente en la vida de las personas que estamos discipulando, ¿cierto? Así es un buen desafío para examinarnos y para ponernos como meta el hacer todo con excelencia. Ahora, Angie, me surge una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo logra ver a la iglesia desde esta perspectiva? Porque es interesante. Y creo que la respuesta está en el versículo 7 del capítulo 1 del libro de Filipenses. Adelante. Dice así: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Mira qué interesante respuesta del apóstol Pablo a esta pregunta. Dice, los llevo en el corazón.
Una vez más, lo llevo en el corazón. Quiero que podamos entender, Angie y queridos discípulos y amigos, que la Biblia se divide en dos testamentos. Conocemos las Escrituras como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en esos dos testamentos podemos ver tres tiempos o tres temporadas. Está la temporada de los días de Abraham antes de la ley, luego vemos el tiempo de la ley, que evidentemente viene con Moisés, pero luego vemos la tercera temporada, que el incursor o precursor, mejor dicho, es Jesús y tiene que ver con la gracia. Entonces, dentro de estos dos, espero no hacerme un 8, pero dentro de estos dos testamentos hay como tres tiempos: antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Ahora, mira qué interesante. Durante la ley, cuando Dios empieza a confeccionar el vestuario de los sacerdotes que van a ministrar al pueblo, es interesante que uno de los elementos del efod, el efod tiene que ver con la vestidura del sacerdote, tiene que ver en el pectoral o con el pectoral, y sobre él ponían 12 piedras preciosas, ¿sí? Y las cargaba sobre su pecho, y así se presentaba delante del Señor y se presentaba por el pueblo. Cada una de las 12 piedras eran piedras hermosísimas, representaban cada una de las tribus, 12 tribus de Israel. Quiero que podamos leer esto, Angie, porque de aquí vamos a entender la diferencia entre ese tiempo y el tiempo que nos habla el apóstol Pablo desde una perspectiva de su reino. Éxodo capítulo 28, versículo 15 al 21, lo explica mucho mejor que yo, evidentemente. El pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto y un ágata y una amatista. Y en la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Engárzalas en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada una de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. ¿Qué te parece, Angie, si leemos también el versículo 29 y 30 para explicar aún más esto de las 12 piedras en el pectoral que representan las 12 tribus? Por supuesto, dice así: de este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Fíjate, Angie y queridos amigos, que es muy interesante poder llegar a la siguiente conclusión. No puede ser que en el tiempo de la ley el pueblo de Israel fuera representado en piedras preciosas. Cada una de las 12 piedras, yo no sé el valor que tiene cada una de estas piedras, pero son piedras hermosas y preciosas que llevaba el sacerdote o el sumo sacerdote en su efod, en el pectoral, sobre su pecho o sobre su corazón. Pero evidentemente el tiempo de la ley era un pacto no tan valioso como el tiempo o el pacto en el cual vivimos el día de hoy. Así que si esas piedras eran hermosas y preciosas, ¿cómo seremos nosotros a los ojos de Dios en esta temporada, que es un pacto superior y mejorado que tiene que ver con la gracia? Así que no importando si estamos en el inicio de la construcción o ya estamos siendo completados, evidentemente la hermosura de los hijos de Dios para Dios es superior. Por eso es importante que nosotros podamos entender la perspectiva del reino de Dios y de su palabra. Si nosotros no logramos vernos como Dios nos ve, va a ser muy difícil que podamos ver a la gente que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad como Dios la ve. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante que acabas de leer.
Dice la Escritura, evidentemente, que hay una diferencia muy grande donde podemos contemplar lo siguiente. Las piedras que representaban al pueblo las llevaban sobre el pectoral, esto es, el pecho. Pero el apóstol Pablo no dice que lo lleve sobre el pecho, sino dice que lleva a la iglesia en el corazón. Y es que hay algo muy diferente entre cargar a alguien en el pecho y llevar a alguien en el corazón. Tú puedes tener un elemento sobre tu pecho y que éste no afecte tu corazón. Pero imagínate tener a alguien en el corazón, haga lo que haga, va a afectar el mundo interior de tu corazón. Entonces es interesante poder ver la diferencia que existe entre cargar a las tribus o al pueblo sobre el pecho a llevar los discípulos, las ovejas, la iglesia en el corazón. Y esto me enseña que el apóstol Pablo, desde la perspectiva del reino, podía ver una obra hermosa porque la miraba no desde un elemento externo, sino desde un elemento interno. No desde una realidad pasajera, sino una realidad eterna puesta por Dios en el corazón de sus hijos. Así es, podríamos decir también que lo miraba desde el amor, ¿verdad? Ajá. Y el amor cubre muchas veces las faltas que tenemos. Es distinto cuando vemos desde fuera y no conocemos tanto, a veces prejuzgar la situación de alguien o el comportamiento, las actitudes, lo que se ve, a verlo desde el amor, que uno ve más allá. También ve la perspectiva, lo que Dios quiere hacer, el trabajo final, así como él veía los cimientos y ya estaba viendo que era una muy buena obra. Y es que nosotros, Angie, queridos amigos, a la hora de discipular, vamos a ver a la gente y a los discípulos de una forma muy diferente, observando desde dónde los contemplamos. Es muy diferente verlo desde el corazón que simplemente cargándolos en el pecho. Aquí hay algo que me llama la atención, Angie y queridos amigos, y es que la Escritura dice, es justo que piense así porque lo llevo en el corazón. Yo no sé si te habías dado cuenta, pero cuando tú profundizas la palabra los llevo, en el original también dice me llevan en el corazón. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, porque en el tiempo de la ley, cuando el sacerdote cargaba ese pectoral que hemos hablado hace unos instantes con las 12 piedras, es obvio que el sacerdote cargaba al pueblo sobre su corazón, pero ¿dónde cargaba el pueblo al sacerdote? Había una responsabilidad del sacerdote sobre el pueblo, pero en esa dimensión no existía de repente esa responsabilidad del pueblo con el sacerdote. En cambio, en la gracia y en el evangelio del reino, el apóstol Pablo nos enseña algo muy interesante, y es: yo lo llevo en el corazón, pero ustedes me llevan en su corazón. Y es interesante poder entender que a la hora de discipular es un camino de doble vía. O sea, discípulo, yo te llevo en mi corazón, pero tú también me tienes que llevar en tu corazón. Los pastores llevamos a la iglesia en el corazón, pero la iglesia debe de llevar a sus pastores en el corazón. Desde esa perspectiva, no nos vamos a fijar tanto como pastores, evidentemente, en las debilidades de los discípulos, entendiendo que están en construcción, y los vamos a ver como una gran obra en las manos de Dios, pero también va a suceder con la iglesia. Yo me he encontrado con un montón de gente que evidentemente vive criticando a los pastores, criticando a los líderes, y me doy cuenta que es que la está viendo quizás desde el pecho, pero no desde el corazón. Por eso es importante que nosotros nos alineemos, no sé si está bien dicho ese término, pero tenemos que alinearnos a la perspectiva del reino del Señor. Así es, qué importante. Y viéndolo desde esta explicación es impresionante cómo él los veía, ¿verdad? Ahora uno entiende mejor cuando él decía estas palabras, porque su perspectiva está alineada. Y es, como decías,
muy, muy importante que nosotros podamos alinear nuestra perspectiva. Además, solo quiero añadir un detalle, Juanma, y es que Él los llevaba en el corazón. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, no hay más que oír a una persona, a un discipulador, hablar sobre sus discípulos para saber dónde están los discípulos. Sí. Me refiero si están en su corazón o no están desde el corazón, ¿verdad? Igual que a un discípulo, solamente hay que oírlo para saber dónde está su discipulador, porque al final lo terminamos hablando en cualquier momento. Fíjate, Angie y queridos amigos, que nosotros, evidentemente, yo tengo que trabajar para que nada ni nadie saque a la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear de mi corazón. Pero la iglesia también debe de trabajar y crecer en responsabilidad para que nada ni nadie saque a su pastor de su corazón. Es una responsabilidad mutua y tiene que ver con el corazón. Ahora, ¿cómo nosotros vemos a nuestro grupo de amistad? ¿Cómo vemos a nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo contemplamos a nuestras ovejas? Va a hablar mucho de si realmente están en nuestro corazón o simplemente es parte de una rutina religiosa. Evidentemente, todos estamos en un proceso de construcción, pero como bien leíamos al principio, la Escritura dice tan buena obra. Entonces es muy rápido identificar si hemos logrado pasar al discípulo, al grupo o a la iglesia, al corazón, o simplemente se está convirtiendo en una carga sobre nosotros. Exacto, ahí se demuestra si solo lo hacemos porque nos lo piden, nos la mandan por rutina o si realmente amamos hacerlo. Y eso se demuestra en todo, en lo que hablamos, en lo que hacemos e incluso, como decías al principio, en la excelencia. Cuando alguien los tiene en el corazón, por ejemplo, hacer su grupo de amistad, uno busca darle lo mejor, busca el mejor ambiente, el mejor material, el mejor tiempo, la mejor preparación, porque uno los lleva en el corazón y por amor busca darle lo mejor. Es distinto cuando caemos en la rutina y simplemente lo tenemos que hacer y ahí ya nos da igual cómo salga, ¿verdad? Pero no debería ser así con nosotros. Deberíamos aprender de este ejemplo y ser como el ejemplo del apóstol Pablo que los llevaba en el corazón. Sí, Angie y queridos amigos, ¿por qué? Es muy sencillo identificar cuando la persona dejó de estar en el corazón y solamente la cargamos sobre un reporte. Es muy sencillo, ya no lo hacemos de la misma forma, evidentemente, y se convierte en una carga. Y todo lo que es una carga difícilmente se multiplica. Repito, todo lo que es una carga difícilmente se multiplica. Porque aquello que tú cargas, tú te lo quitas. Yo me imagino que en algún momento el sacerdote se quitaba el pectoral y en el momento que se quitaba el pectoral, el efod, evidentemente se estaba quitando lo que representaba las 12 tribus de Israel. Pero cuando tú tienes a los discípulos, a la iglesia, a tu grupo en el corazón, tú no te la puedes quitar. Estés en la iglesia o no estés en la iglesia, lo llevas contigo. Vas al trabajo, en la casa, en la calle, cuando vienes al templo. Entonces es interesante que nosotros podamos en este tiempo no solamente tener a nuestros grupos en un reporte, sino poder permitir que ellos entren en nuestro corazón. Y Angie, queridos amigos, esto requiere de coraje, porque tú le estás permitiendo a gente en construcción entrar en lo más profundo de tu corazón. Y evidentemente no todo el mundo valora el corazón de uno como uno mismo. Así que requiere de coraje. Imagínate Jesús permitiendo que Judas entrara en su corazón. Y cuando yo creo que una de las luchas más grandes que hay a la hora de hacer discípulos es cuando tuviste a alguien en el corazón y las cosas no salieron como esperabas. Me imagino que hubo a lo mejor una crítica, una murmuración o incluso una traición. ¿Cómo se cierra el corazón de uno y uno declara, ya no voy a permitir que nadie más entre? Y ponemos un escudo sin entender que eso nos va a perjudicar a volver a obtener la perspectiva correcta de las personas.
Por eso hace algún tiempo escuchamos ese tema de el riesgo de amar. Se requiere tener coraje para tomar a los discípulos y permitirlos entrar en el corazón. Así es que amarlos no es un sentimiento, como se suele decir, sino una decisión, un principio también, porque es un riesgo, siempre nos van a poder fallar o decepcionar, pero ahí está donde hemos decidido amarlos a pesar de, ¿verdad? O no, ya me decepcionaron, ya no los amo. Ya ahora se restableció, ya los vuelvo a amar. No, tiene que ser una decisión en nuestro corazón y seguir el mejor ejemplo de Jesús y de tantos discípulos que lo dieron. Es más, Angie, queridos amigos, creo que para poder ensancharme y extenderme de una forma externa, primero Dios trabaja ensanchando y extendiendo mi mente y mi corazón. Y una de las formas de ensancharnos y extendernos por dentro es a través de la palabra, pero otra, contra más discípulos entran dentro, más se tiene que ensanchar tu corazón. Y contra más se ensancha tu interior, más se van a ensanchar los escenarios en tu exterior. Así que cada vez que nosotros limitamos el acceso de discípulos a nuestro corazón, lo que estamos haciendo es limitar el crecimiento que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Por eso creo, queridos amigos, que en este tiempo de pandemia y de crisis, Dios lo permitió para probar e identificar qué y quiénes están en nuestro corazón. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Sí, dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Mira qué interesante lo que dice, para conocer lo que había. ¿Qué te parece si para conocer lo que había y los que habían en el corazón? Y dice, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y creo que estos procesos y estas crisis, estas pruebas que hemos experimentado por más de 12 semanas, evidentemente han revelado realmente qué había en nuestro corazón. Si estaban los discípulos, nuestras ovejitas, la iglesia o otro tipo de cosas. Y estas pruebas, aunque son dolorosas, son necesarias evidentemente para poder contemplar quién y qué está en nuestro corazón. Y creo que lo primero que tenemos que buscar en este tiempo es que esté la palabra, que estén los discípulos, para poder construir correctamente el sueño y el propósito que Dios tiene para nosotros. Posiblemente para ir finalizando la gente se pregunte muy bien, la enseñanza está muy bonita, pero ¿cómo hago yo para pasar a una oveja o a un discípulo del reporte a mi corazón? Porque mira lo que me sucedió, yo invertí, pagué para que compraran un bono, para que vinieran a la iglesia, cuando consiguieron empleo se olvidaron de mí, ahora en la pandemia como la gente andaba con miedo se conectaban al Zoom, pero ahora de repente ya vino la fase 1, la fase 2 y ahora no hay quien los vea, entonces mi corazón se duele. ¿Cómo hago para poder pasar a estas personas simplemente de la tinta que se escribe en el papel y meterla en mi corazón? Porque yo me imagino que es un riesgo. No es lo mismo que del pectoral se cayera una piedra preciosa y la podía cambiar por otra, a que del corazón se te caiga un discípulo. Entonces, mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Y vamos a ir concluyendo con esto. Sería hermoso poder escuchar una música de fondo. Sí, dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Interesante cómo el apóstol Pablo nos enseña evidentemente que para llegar al versículo 5, 6 y 7 hubo algo en particular en el versículo 3 y 4 y tiene que ver con la oración. Y orar no quejándose, sino orar con alegría, dar gracias. Y es que si hay algo que conecta al discípulo con tu corazón,
es orar por él. Es interesante porque si yo solamente voy a tener gente en un reporte, lo que voy a hacer es llamarle el mismo sábado para recordarle que tiene grupo. Pero si yo empiezo a orar por ellos el día lunes, el día martes, el día miércoles, es como que en el mundo espiritual les estuviera invitando a participar y vivir en mi corazón. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo lo declara y establece. Cuando nosotros oramos por nuestros discípulos y nuestros discípulos oran por nosotros, se genera una conexión en el corazón que difícilmente se va a romper. Así es, yo he aprendido que cuando oro por mis discípulos veo cosas o veo las situaciones desde una perspectiva diferente, y es que allí Dios te muestra quizás cosas que uno pasa por alto, ¿verdad? Y hay veces que sacamos conclusiones a nuestra manera. Sin embargo, al orar es como que tu corazón se inclina al corazón de Dios y te va mostrando los planes que Dios tiene o lo que está pasando, te lleva a interceder de una manera específica, o simplemente con que Dios te muestre un vislumbre de lo que va a hacer con esa persona, wow, todo cambia. Y empiezas a ver a esa persona de una manera diferente, ¿verdad? Como Dios la ve, y así es mucho más fácil meterlas en nuestro corazón. Mira la reacción de Jesús cuando uno de sus discípulos que ocupaba un lugar en su corazón lo traiciona y lo entrega. Esa misma noche Jesús estuvo orando, y yo me imagino la noche cuando me van a traicionar. Yo estaría con Judas diciendo, si lo pillo lo remato, o sea. Pero cuando Jesús ve a Judas con el grupo de gente, que los soldados y la gente que lo va a esposar y lo van a encarcelar, dice la escritura que Jesús le dice, amigo. Qué forma de verlo a pesar de que lo iba a traicionar. Y es que la perspectiva del reino es mucho más poderosa que la forma de cómo se ven las cosas aquí en este mundo. En este mundo la gente nos puede ver que no valemos nada, que posiblemente no vas a llegar lejos, pero en el reino de Dios, Dios declara, eres la niña de mis ojos, mi especial tesoro, tengo planes de bien y no de mal para ti. Y creo que no vamos a poder ser efectivos en su reino si no aprendemos a mirar como el reino y como la palabra nos enseña a mirar. Juan capítulo 17 me enseña que tenemos que aprender a orar por nosotros, pero también a orar por nuestros discípulos. Evidentemente, orar por los que van a creer. ¿Cómo saco a alguien de mi corazón? A través de la crítica. ¿Cómo meto a alguien en mi corazón? A través de la oración. Así que cada vez que nosotros nos paramos y criticamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, sin darnos cuenta, el efecto es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. Lo que estamos haciendo es sacarlo de nuestro corazón. Y evidentemente cuando tú sacas a tu pastor o a tu líder de tu corazón, es cuestión de tiempo que saques la iglesia donde te congregas. Pero cuando nosotros, a pesar de los defectos, oramos, lo que vamos a estar haciendo es fortaleciendo esa conexión en nuestro corazón. Le voy a decir algo que parece fuerte para concluir, pero una persona que no ora por su pastor no es oveja de ese pastor. Y un pastor que no ora por su discípulo, dudo mucho que ese sea su discípulo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a llevar a la gente en nuestro corazón, porque si la llevamos en nuestro corazón, va a suceder lo que decía el apóstol Pablo. Estoy convencido que el que empezó tan buena obra la va a completar hasta su venida. ¿Qué te parece, Angie, si oramos por nuestros discípulos, por nuestros amigos que nos están viendo y creemos que el que empezó la buena obra la va a completar? Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Te pedimos que tú te muevas y que tú sigas bendiciendo
a cada uno de los discípulos que nos ven y que nos oyen. Creemos y declaramos que el que empezó tan buena obra la va a completar. Oramos por ellos, pero también por nosotros, para que podamos ver a cada persona y a cada discípulo como tú lo ves y no como la realidad de este mundo nos quiere enseñar. Estoy convencido de que tú estás con ellos y que en este tiempo tú vas a manifestar tu gloria. Espíritu Santo, sigue llenándolos con tu presencia. Tu palabra dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Donde tu Espíritu Santo está, el reino de Dios está. Es un reino sobrenatural, es un reino de libertad, es un reino de bendición, es un reino sobrenatural. Y declaramos que el reino de los cielos se ha acercado a cada vida, cada casa y familia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oro para que no haya nada en nuestro corazón que impida la cabida de tu palabra y de tus discípulos. Saca de nuestro corazón todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrada y te glorifica, y que haya espacio suficiente para tu palabra, pero también para tus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ha sido un honor poder compartir con ustedes, y quiero terminar con un texto. Filipenses 1:5 dice: porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No sé si lo sabías, Angie, pero esa palabra han participado tiene que ver con koinonía, tiene que ver con comunión, pero no solo una comunión física, sino una comunión a la hora del dar. Y ese es el segundo principio. Es interesante poder ver que cuando nosotros dejamos de honrar, de sembrar, de diezmar, no es un problema de economía, es un problema de que la iglesia, los discípulos, los pastores, las personas, por alguna razón los hemos sacado del corazón. Y es importante que en este tiempo entendamos que el dar no solamente tiene que ver con un poder adquisitivo, sino tiene que ver con un principio espiritual que empieza en el corazón. Por eso te quiero animar en este día a que podamos honrar a Dios de todo el corazón. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Cuando el dar se convierte en una carga, es porque el Evangelio, la iglesia, mis pastores, mis discípulos ya no están dentro. Por alguna razón están fuera. Así que este es el segundo principio para finalizar. Vamos a sembrar, vamos a honrar a Dios, y de esa forma vamos a permitir que se fortalezca el Evangelio, evidentemente la visión, mis pastores, mis discípulos en mi corazón. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Nos vemos, Angie. Nos vemos, amigos. Chao.